Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo sobre dietas veganas o más concretamente sobre si hay diferencias en los nutrientes presentes en alimentos vegetales y animales y qué cosas debemos considerar en dietas veganas. Hablo sobre qué es realmente el entrenamiento de fuerza y si se puede realizar solo con el propio cuerpo. Hay después una consulta muy interesante sobre el llamado ego depletion o esta idea de que la fuerza de voluntad se agota al usarla. Vemos hasta qué punto es cierto y algunas recomendaciones concretas para mejorar nuestros hábitos. Hablo a continuación del café y si puede mejorar o empeorar la recuperación después del entrenamiento y por último nos preguntan sobre el efecto de la proteína en la longevidad y cuánta deberíamos realmente consumir. Antes de pasar a las preguntas, quería agradeceros el interés por el diario Esencial y el feedback positivo que me habéis enviado, los que ya lo tenéis. Las malas noticias son que se han agotado todas las copias antes de que terminara la promoción, que era el 1 de septiembre, y por tanto muchos os habéis quedado sin vuestra copia, lo siento, pero no os preocupéis porque la imprenta está trabajando en el nuevo lote y espero que en una semana o así estén disponibles de nuevo y mantendremos un poco más la promoción de lanzamiento para compensar por estos días. El diario se vende en Palo Bull, se venderá en Palo Bull, ¿vale? Cuando lleguen las nuevas unidades. Y en Palo Bull tenéis también sus barritas de energía a base de comida real, su crema de cacao y avellana sin azúcar ni endulzante y con aceite de oliva extra virgen, que es ambrosía, su proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es panacea. Y en los últimos meses han sacado también una creatina con electrolitos, que es savia, un suplemento para dormir mejor, un probiótico, un nutrópico para el rendimiento mental, que es Focus, y varios más. Para verlos todos podéis ir a paleobull.com y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento del 10% en todos los productos. Y ahora que empezamos septiembre tengo varios eventos planificados, os iré contando más, pero el más cercano es una carrera de obstáculos que correré cerca de Jaén el 19 de septiembre y hay una tanda exclusiva para los que os apuntéis conmigo, es una carrera nueva, la Adrenaline Race, y si vais a adrenalinerace.es, adrenalinerace.es, tenéis toda la información y con el código FR20, FR20, tendréis un 20% de descuento al apuntaros. Me gustan las carreras de obstáculos porque combinan muchos de los elementos de los que siempre hablo, ¿no? Por un lado, de tener un fitness global, de ser capaz de correr, pero también de saltar, de trepar, de lanzar, además en un entorno natural y rodeado por un grupo que te va a ayudar a superar los obstáculos. O sea, es más una cooperación que una competencia. Así que si te apetece correr conmigo, échale un vistazo en adrenalinerace.es. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Buenas, Marcos. Mi nombre es Borja, de Málaga, y en primer lugar agradecerte todo el trabajo que hace de divulgación científica porque es realmente bueno. Mi pregunta va enfocada al veganismo y bueno, yo no soy vegano, pero sí es verdad que aunque seamos omnívoros, parece posible satisfacer al cuerpo nutricionalmente hablando a base de alimentos de origen vegetal. Sin embargo, mi pregunta va más enfocada a si el cuerpo humano realmente diferencia si los nutrientes que administramos se tratan de nutrientes de origen vegetal o de origen animal y si realmente hay una diferencia de calidad en estos nutrientes o es más un tema de marketing de la industria alimentaria. Espero que puedas responder mi pregunta. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias por la pregunta. Y a ver, técnicamente es posible obtener todos los nutrientes necesarios de una dieta vegana, salvo la vitamina B12, que es el único nutriente que está únicamente en los alimentos animales y por tanto el único que debemos suplementar sí o sí en caso de seguir una dieta vegana. Sobre tu duda de si son los mismos nutrientes y la procedencia es animal o vegetal, la respuesta corta es que básicamente sí. Al final, un aminoácido es un aminoácido, un mineral es un mineral y por tanto el cuerpo puede hacer uso de los nutrientes tanto si vienen de un animal como de una planta. Sin embargo, podemos matizar esto un poco más y aquí es donde viene la respuesta más larga y es que en general aprovechamos mejor los nutrientes procedentes de alimentos animales. Por ejemplo, si hablamos de proteína, las proteínas animales se consideran de mejor calidad, primero porque tienen un aminograma más similar a nuestros músculos, tienen mayor biodisponibilidad y por tanto las aprovechamos mejor, pero eso no quiere decir que no podamos obtener buenos resultados, por ejemplo, usando proteínas vegetales, ¿vale? Pero necesitaríamos consumir un poco más.
Tenemos, por ejemplo, estudios en atletas que entrenan fuerza y se observa que con consumos bajos de proteína, por debajo de 1 o 1,2 gramos por kilo al día, las personas que solo consumen proteína vegetal ganan menos músculo que las que consumen también proteína animal. Sin embargo, al estar por encima de este nivel, al llegar a niveles de 1,5 o 1,6 gramos por kilo, ya no se observan prácticamente diferencias porque estamos ya en un nivel, entre comillas, seguro y por tanto esa menor eficiencia de la proteína vegetal se compensa simplemente comiendo un poco más. Otro ejemplo sería el hierro. Los productos animales tienen el llamado hierro hemo, las plantas el no hemo, y la diferencia estructural hace que absorbamos mejor el hierro hemo. Y si sumamos esto al hecho de que los alimentos animales son más ricos en hierro en general, pues explicaría la conclusión de muchos estudios o, por ejemplo, de una revisión reciente titulada Estado de hierro en adultos vegetarianos, que revisó la evidencia existente sobre este tema y concluye que las tasas de anemia son bastante más altas en personas veganas y especialmente en mujeres premenopáusicas, ¿vale? Porque además de una menor ingesta de hierro y de hierro menos absorbible, pues pierden más sangre con la menstruación. También suelo hablar en este caso del omega 3 y es cierto que los alimentos vegetales tienen omega 3, pero en casi todos los casos es del tipo ALA, mientras que nuestro cuerpo requiere EPA y DHA, que es el presente en alimentos animales y sobre todo en pescado azul. Por suerte, nuestro cuerpo es capaz de convertir ALA en EPA y DHA, es decir, convertimos el omega 3 vegetal en omega 3 animal, pero esta conversión es muy baja, menos del 10% en la mayoría de casos, y en algunas personas con ciertos polimorfismos genéticos, la conversión apenas es del 1 o 2% y por tanto tienen más riesgo de deficiencia de omega 3 con una dieta vegana no suplementada. Y además este riesgo se amplifica cuando hay una ingesta de mucho omega 6, porque la versión de omega 6 vegetal, que es el ácido linoleico, debe convertirse también en la versión animal, que es el ácido araquidónico, y estas conversiones compiten, entre comillas, con la conversión de ALA a EPA y DHA. Por tanto, cuanto más consumo de omega 6, peor conversión. Se habla ahora mucho del ratio omega 6 a omega 3, que tiene su relevancia, pero mientras consumas suficiente EPA y DHA directamente, no parece que este ratio sea un problema, pero sí lo podría llegar a ser en este escenario, ¿no? De bajo consumo de EPA, DHA y alto consumo de omega 6 vegetal. O tenemos también el caso de la vitamina A. Nosotros necesitamos retinol, que es la versión animal, entre comillas, que está presente en los alimentos de origen animal, mientras que las plantas solo tienen precursores, como los carotenoides, que nuestro cuerpo tiene que convertir en retinol. Sin embargo, esto rara vez es un problema, porque la conversión es buena, es mucho mejor que la de omega 3 vegetal a animal y por tanto es raro la deficiencia de vitamina A en personas veganas. Y la única excepción sería otro polimorfismo, otra variante genética que reduce mucho esta conversión en algunas personas. Y en esos casos sí podría haber riesgo, pero repito, es poco común. Y bueno, podría dar varios ejemplos similares, pero como conclusión final digo lo de siempre, que una dieta vegana suplementada con vitamina B12 puede cubrir todos nuestros requerimientos nutricionales, pero debemos tener más cuidado a la hora de planificarla para evitar algunos de los riesgos que comenté y otros, ¿vale?, que no menciono, y por eso es muy recomendable que quienes quieran seguir una dieta vegana se dejen asesorar por un profesional actualizado en este campo, que por suerte cada vez hay más, porque si simplemente te quitas los productos animales y no conoces estos conceptos, pues hay un riesgo real de tener problemas serios a medio plazo. Hola Marcos, primero de todo felicitarte, como no, por tu contenido, por todo lo que haces y darte las gracias, agradecerte que estés creando, investigando y otorgándonos la posibilidad de conocer y de profundizar un poco más en el fitness y en la salud. Mi pregunta va enfocada a la recomposición corporal y la pérdida de grasa. Yo siempre he sido un desastre con el deporte, pero hace 1 año y medio que estoy trabajando fuerza en casa. Este año hice el reto de las 6 semanas en la primera edición y me fue súper bien. Y quería preguntarte, cuando hablamos de trabajo de fuerza, ¿hasta qué punto o qué consideramos trabajo de fuerza? Me he encontrado con personas que me han dicho que obviamente el trabajo de fuerza que hacía en casa que no era suficiente, que debería trabajar con muchísimos más kilos, en el gimnasio. Entonces quería saber un poco tu punto de vista al respecto y si lo que podemos hacer en casa, los ejercicios que tú recomiendas a largo plazo siguen dando los mismos resultados o tendría que hacer una carga progresiva que ya implicaría ir a un gimnasio y cargar con más peso. Muchísimas gracias y un abrazo.
Muchas gracias por la pregunta. Parece sencilla, pero es cierto que no es fácil definir qué es exactamente entrenamiento de fuerza, porque la realidad es que cualquier movimiento requiere fuerza. O sea, todos los movimientos, incluso caminar, implican generar contracción muscular contra una resistencia y, por tanto, desde un punto de vista físico, estás haciendo fuerza, ¿no? Pero bueno, por concretar más, yo diría que entrenamiento de fuerza es todo aquel que suponga un estímulo muscular de suficiente intensidad como para que no lo puedas mantener mucho tiempo. Es decir, si puedes realizar un ejercicio durante varios minutos sin descanso, ya no podría considerarse un entrenamiento de fuerza y sería más un entrenamiento aeróbico o glucolítico / aeróbico, mientras que un entrenamiento puro de fuerza es principalmente anaeróbico y consume más bien fosfocreatina y sobre todo glucógeno. Y como decía antes, eso no quiere decir que una clase de yoga o de spinning o de lo que sea no te ayuden a mejorar la fuerza, que claro que sí, pero no son entrenamientos de fuerza como tal. Otra forma de identificar un entrenamiento de fuerza es por la intención, ¿no? Ya que el objetivo del trabajo de fuerza es ayudarte a ganar, fuerza, obviamente, y también masa muscular de manera gradual. Y por tanto, si llevas meses entrenando y no ves mejora en estos aspectos, seguramente no estés entrenando bien la fuerza o no estés aplicando la llamada sobrecarga progresiva. Esto como definiciones conceptuales sencillas, ¿no? Y la siguiente pregunta, o la siguiente parte de tu pregunta, mejor dicho, es ya cómo podemos lograr esto y hasta qué punto es necesario usar pesos o cargas externas. Y en este sentido, como respuesta general, puedes desde luego lograr un excelente entrenamiento de fuerza y por tanto ganancias de masa muscular entrenando en casa solo con tu cuerpo y con algún equipamiento sencillo como una barra de dominadas o unas bandas de resistencia. De hecho, mi primer programa, Desencadenado, enseña justo a hacer esto, porque es cierto que si no sabes cómo programar el entrenamiento y cómo ir progresando hacia ejercicios cada vez más difíciles, pues te vas a estancar y no vas a lograr esas mejoras de fuerza y músculo a medio plazo. Como por ejemplo, muchas de las sesiones del desafío de 6 semanas, que las has hecho y que por cierto en diciembre lanzaremos una nueva edición, pues es también trabajo de fuerza y muchas personas han logrado ganancias musculares en tan solo esas 6 semanas siguiendo esa planificación. El entrenamiento con el propio cuerpo se llama calistenia, que como explico en Desencadenado proviene del griego, es la combinación de kalos, que es belleza, y stenos, que es fortaleza, por tanto es lograr la belleza a través de la fortaleza y personalmente creo que los físicos logrados a través de la calistenia, tanto en hombres como en mujeres, pues creo que son muy estéticos, es un look más atlético pero a la vez proporcionado y por eso me gusta tanto la calistenia como punto de partida para el entrenamiento de fuerza. Dicho esto, es verdad que a partir de cierto punto es difícil seguir ganando fuerza y músculo usando solo la resistencia del propio cuerpo, especialmente para el cuerpo inferior, y tiene sentido empezar a usar peso externo, ¿vale? Por eso después de Desencadenado recomiendo hacer efecto kettlebell, que es mi programa de kettlebells, o directamente barra libre en el caso de hombres o guerra espartana en el caso de mujeres, porque al usar peso externo podemos seguir ganando fuerza y músculo de manera progresiva y es más fácil ir añadiendo esta dificultad o este peso extra que usando el propio cuerpo. Y desde el punto de vista funcional tiene sentido, o sea, al final es importante controlar el propio cuerpo, de hecho es el primer paso, como siempre digo, pero después debemos aprender a manejar pesos externos, porque tiene también mucha transferencia a la vida real, o sea, hacer un peso muerto te va a ayudar a levantar después muebles en una mudanza sin lesionarte, o entrenar un press militar nos va a ayudar a subir la maleta al compartimento superior del avión sin riesgo de fastidiarnos la espalda, etcétera. Y eso sería un poco mi opinión, ¿vale? Primero controlar el propio cuerpo, después añadir objetos externos, pero entendiendo que esta segunda parte no es estrictamente necesaria y que puedes lograr muy buenos resultados, tanto estéticos como funcionales, entrenando en casa, con el propio peso, pero aprendiendo, como decía antes, a planificar el entrenamiento, a progresar hacia ejercicios cada vez más demandantes y lograr así esa famosa sobrecarga progresiva. Hola Marcos, mi pregunta es sobre el ego depletion o agotamiento del ego. Es un fenómeno psicológico con el que me he topado en el libro de Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman y mencionan que todos tenemos como una especie de reserva de energía mental o fuerza de voluntad y las acciones extenuantes psicológicamente, emocionalmente o cognitivamente tienen una capacidad limitada, ¿no? O tenemos una cantidad de energía disponible máxima. Y si se gasta, estamos haciendo gran esfuerzo durante mucho tiempo, nos inclinamos más a hacer
otras actitudes que son menos favorables y más impulsivas. Y está vinculado también con un gusto por lo dulce y la ingesta de energía. También he visto otras fuentes que lo desmienten e indican que realmente no hay evidencia de que esto sea así. ¿Cómo podemos saber si esto es útil, si existe y cómo podríamos emplearlo en la creación de hábitos y en el ejercicio físico y en nuestros hábitos de vida en general? Muchas gracias. Una pregunta muy interesante. Desde hace años se habla mucho de esta crisis de replicación en el ámbito de la psicología en general, la psicología social en particular, en el sentido de que muchas ideas, incluso ideas centrales de esta ciencia que se enseñaban en la universidad, ¿no?, que aparecen en cientos de libros de psicología, de autoayuda, etcétera, pues no han podido replicarse en estudios recientes, mejor controlados, y esto pues hace cuestionar muchas de las ideas clásicas de la psicología, y una de las ideas que está siendo cuestionada es precisamente esta del ego depletion o de la depleción del ego. Empecemos primero explicando a qué se refiere, cómo surge y después en qué punto estamos y algunas recomendaciones prácticas. De manera simplificada, esta teoría de la depleción del ego asume, como decías, que la fuerza de voluntad es una especie de reserva que se va gastando a medida que la usamos. Surge en los años 90 a partir de estudios del psicólogo Roy Baumeister y su equipo sobre la fuerza de voluntad. Y uno de los más reconocidos consistía en citar a dos grupos de personas para unos test cognitivos, pero antes de los test les hacían esperar en una sala donde a un grupo le ponían snacks de rábano, creo que era, y al otro galletas recién horneadas. Y observaron después que los que habían esperado en la sala con las galletas se fatigaban antes a la hora de resolver problemas o los test que les ponían o las pruebas mentales, y la teoría es que el hecho de resistirse a las galletas previamente había reducido parte de su reserva de fuerza de voluntad y por tanto tenían menos cantidad disponible para perseverar en la resolución de los tests. Después de este estudio vinieron otros muchos que en teoría replicaron este efecto, o por ejemplo uno en concreto, que también liga con lo que decías en tu pregunta, se observó que al tomar agua con glucosa mejoraba la fuerza de voluntad, ¿no? Teóricamente porque esa glucosa, entre comillas, recargaba la fuerza de voluntad y el cerebro tenía ahora más energía para resistir. Y como decía, esta teoría era considerada casi un dogma en la psicología social. El propio Baumeister escribió un libro llamado Willpower o Fuerza de Voluntad en 2011, que yo leí de aquella y asumí que era cierto, o sea, que estas ideas me han influenciado también en cierta manera. Sin embargo, en los años siguientes, otros equipos de investigación empezaron a realizar estudios similares y fueron capaces de replicar estos resultados. Y al profundizar en los estudios originales, pues reportaron todo tipo de errores estadísticos, incluso de manipulaciones en algunos casos, problemas con la forma en la que se medía la fuerza de voluntad, uso de lo que se llama p-hacking, que básicamente es manipular los datos hasta que el resultado pase a ser estadísticamente significativo, ¿no?, que se considera cuando el valor de p está por debajo de 0,05, y al reanalizar de nuevo los datos, corrigiendo estos aspectos, pues parece que desaparece este efecto de depleción del ego. Dicho esto, también es cierto que otros psicólogos han cuestionado a su vez las revisiones, estas nuevas revisiones, por lo que yo diría que no es un tema zanjado, pero desde luego yo uso este concepto con bastante cuidado, sabiendo que tiene muchas lagunas. Y a ver, eso no implica que no pueda ser útil conceptualmente, pero un poco mi conclusión es la de siempre, ¿vale? Que depende mucho de nuestra propia interpretación. Por poner un ejemplo, mencioné antes ese estudio donde al beber agua con azúcar se restauraba parte de la fuerza de voluntad y la explicación original era que al tener más glucosa el cerebro podía resistir más, pero por ejemplo se han hecho estudios donde simplemente se hace un enjuague con agua y azúcar y aunque se escupa ese agua después del enjuague, también se restaura parte de la fuerza de voluntad a pesar de que el cerebro no recibe más energía, ¿no? Y esto lo he comentado también en estudios en deportistas, donde el hecho de hacer un enjuague con una bebida con carbohidrato reduce la fatiga a pesar de que no se beba. Y un poco el nuevo paradigma va por aquí, en el sentido de que si tú crees que resistir una tentación reduce tu fuerza de voluntad, lo va a hacer, mientras que si crees que no, o no lo va a hacer o lo va a hacer en menor medida. Por tanto, yo no me atrevería a decir que sea una farsa esto de la depleción del ego, y creo que todos lo hemos experimentado alguna vez, pero sí parece que es mucho más moldeable y mucho más dependiente de nuestras creencias de lo que se pensaba antes, ¿vale? Cuando se consideraba casi una regla biológica del cerebro. De hecho, en un estudio reciente se observó justamente esto, ¿no? Que se notaba el efecto de la depleción del ego, pero solo en las personas que creían en él y no en las que pensaban que no existía.
En cualquier caso, y respondiendo ya a tu pregunta sobre cómo usar estas ideas, pues a ver, para mí la primera recomendación, que es lo que yo hago, es no usarlo como excusa. Es decir, uno de los riesgos de leer sobre estos temas, sobre estos conceptos, es que se convierten en una especie de profecía autocumplida, ¿vale? Es decir, si crees que tu fuerza de voluntad se va reduciendo, pues tienes más riesgo de que al llegar cansado a casa digas, bueno, pues nada, voy a pedirme una pizza por teléfono porque mi fuerza de voluntad está vacía y no tengo ninguna culpa, es un tema biológico y tal, ¿no? Entonces, creo que el simple hecho de saber que no es así, que no es exactamente así, ¿no? Y que puedes hacer lo correcto a pesar de haber tenido un día difícil, a pesar de haber tenido que hacer muchas cosas que no te apetecían en la oficina, pues personalmente me ayuda. Siempre repito esto de que si no te apetece entrenar, pues entrena sin ganas, que es lo que yo me digo cuando no me apetece entrenar, y he recibido, pues, no sé, cientos de mensajes, de verdad, de gente que esta idea tan sencilla, pues le ha funcionado, ¿no? Porque también pensamos como que si no tenemos ganas de hacer algo, pues es una excusa válida para no hacerlo, y no lo es, ¿vale? Es básicamente un tema de enfoque mental y no puramente fisiológico. Sin embargo, como decía antes, sí creo que algo hay, ¿no? En el sentido de que a lo largo del día, pues la fatiga mental se va acumulando, pero, como digo, no imposibilita que hagamos lo correcto, aunque en parte sí lo dificulta. Y por eso una recomendación práctica sería hacer las cosas que requieren más esfuerzo mental durante la mañana, que estamos más frescos, y dejar para la tarde otras actividades menos demandantes cognitivamente. O si tenemos, por ejemplo, estudios bastante sólidos que indican que si dormimos mal, pues somos más impulsivos, nos cuesta más resistirnos a la comida basura. Entonces, parte puede ser por esa creencia, como decía antes, pero sí parece existir este efecto de que un cerebro fatigado toma peores decisiones, tiene peor velocidad de reacción, tiene menos fuerza de voluntad y, por tanto, dormir bien nos va a ayudar también a tener más energía para mejorar nuestros hábitos, para entrenar, etc. Y a quien le interese esto de estrategias mentales para mejorar los hábitos, tengo unas cuantas recomendaciones y herramientas psicológicas más en mi libro Invicto, ya que más allá de resumir conceptos valiosos de la filosofía estoica, pues intenta aportar muchas herramientas prácticas para lograr nuestros objetivos. Buenas, Marcos. Mi nombre es Jorge y en relación a tu último artículo sobre el café, ya he leído que no deshidrata los músculos y yo pensaba que tras el entrenamiento esto sí era así, que sería negativo, que el café deshidrataría los músculos y por tanto tendrías una peor recuperación. Pero mi pregunta va en relación a si el café tras el entrenamiento de fuerza e hipertrofia podría inducir a un catabolismo más prolongado, más agresivo. No sé si esto es así, lo había leído en algún lado, pero no estoy seguro y me gustaría saber tu opinión o qué nos dice la ciencia al respecto de esto. Muchas gracias por todo lo que aportas y un saludo. Gracias por la pregunta, Jorge. Y es curiosa la fijación que muchos tienen con el café, atribuyéndole todos los males del mundo. Pero bueno, en parte lo entiendo, porque hasta hace, 15 años yo pensaba igual. O sea, el café tenía mala prensa, se asociaba con el tabaco, como una droga que nos ayuda a mejorar la concentración a corto plazo, pero que seguramente tendría efectos perjudiciales a largo plazo. Sin embargo, cuantos más estudios revisaba, más efectos positivos veía, y los únicos estudios que mostraban un efecto negativo eran a dosis elevadas, a dosis muy elevadas, o porque los que bebían más café también fumaban más, tomaban más azúcar, pero en la dosis de entre 2 y 4 cafés al día, la inmensa mayoría de estudios y metaanálisis muestran efectos positivos en casi todo, tanto en reducción de cáncer, de enfermedad cardiovascular, de depresión, de sobrepeso, de menos mortalidad en general por cualquier causa, y de hecho la mayoría de estudios que muestran efectos negativos son con dosis altas, como decía, y con cafeína pura, ¿vale? Y se extrapola después esto al café. Pero como siempre digo, el café es mucho más que cafeína, contiene decenas de polifenoles y compuestos que son muy interesantes, que explican estos efectos beneficiosos, pero una vez más, en la dosis adecuada. Y en ese artículo que escribí hace unas semanas y que pronto subiré al podcast, que sé que muchos no leéis los artículos y esperáis a que los publique por aquí, pues desmiento algunas de estas ideas, ¿vale? Como que el café deshidrata, que el café desmineraliza o que produce hipertensión, etc. Sobre la deshidratación, como dices, es cierto que la cafeína pura actúa como un leve diurético natural, pero no tomamos cafeína pura, ¿vale? Tomamos café y el agua que tiene el café es una cantidad muy superior a la pequeña cantidad que perderías por esa cafeína, ¿vale? Por tanto, es imposible deshidratarse por el café. Dicho esto, pues evidentemente en deportistas que toman cafeína en pastillas sí puede haber un ligero efecto, pero es mínimo y además se contrarresta bebiendo un poquito más o de hecho el agua que usas para tragarte las pastillas pues ya prácticamente compensa.
Por ejemplo, según un metaanálisis de muchos estudios que incluyo en ese artículo, pues 300 miligramos de cafeína, que es ya una dosis más o menos alta, generaría una pérdida de 100 mililitros de agua, que es menos de medio vaso, por lo que, como digo, no es muy relevante y es el agua que usarías más o menos para tomarte las pastillas. Y muchos atletas toman café o cafeína antes de entrenar porque, junto con la creatina, es quizá el suplemento con más evidencia sobre sus beneficios, actuando tanto a nivel del sistema nervioso, muscular y sistemas energéticos. A nivel del sistema nervioso eleva el umbral del dolor y eleva la concentración, a nivel muscular mejora el reclutamiento de las unidades motoras y a nivel de sistemas energéticos, que es por el que muchos lo toman, facilita la movilización de grasa y su oxidación durante el entrenamiento, ¿vale? Entre otros beneficios que no voy a mencionar. Pero claro, para obtener estos beneficios hay que tomar el café antes de entrenar, entre 30 y 45 minutos antes, pero tu pregunta es si hay algún problema en tomarlo después, ¿no? Por catabolismo, creo que decías, y la verdad es que no. De hecho, hay varios estudios sobre el efecto del café en la hipertrofia y la conclusión general es que no la potencia, ¿vale? Pero tampoco la reduce, es decir, no parece impactar negativamente la vía emetor y por tanto no perjudica la síntesis de proteína. Esto en humanos. Si hay, por ejemplo, un estudio en ratas, hay uno de hace un par de años donde se vio que la cafeína inhibe parcialmente la miostatina, que es una proteína que limita la ganancia muscular, y por tanto la cafeína elevó ligeramente la hipertrofia en estos animales. Pero insisto, es un estudio en ratones, en circunstancias muy concretas, y desde luego yo no afirmaría que en humanos la cafeína potencia la hipertrofia per se, ¿vale? Otra cosa es que usada como preentreno, como decía antes, pues nos ayuda a entrenar mejor, con un poquito más de intensidad y por tanto a ganar más músculo, pero de una forma más indirecta. De lo que sí hay estudios en humanos, aunque solo un par de ellos, es que la cafeína post-entrenamiento podría mejorar la recarga de glucógeno y esto ayudaría en la recuperación. Por tanto, si tiene algún efecto después de entrenar, seguramente sea positivo. El miedo al catabolismo yo creo que viene por esta creencia de que la cafeína eleva el cortisol. A ver, que de nuevo tiene parte de realidad, pero en la práctica es poco relevante. Primero, porque elevaciones puntuales de cortisol no son malas en sí. De hecho, el ejercicio eleva el cortisol y en este contexto esto es bueno, es necesario, de hecho. Y por otro lado, vemos que este efecto se atenúa mucho en personas acostumbradas a tomar café, por lo que no se ha visto ningún efecto negativo a nivel muscular. El gran problema de la cafeína, que es el que siempre menciono, es que si la tomas tarde, pues puedes perjudicar el descanso, que es lo más importante en la recuperación, o también sabemos que hay personas que no la metabolizan bien o que tardan más en metabolizarla y por tanto tendrán que usar dosis más pequeñas o separarla más de la hora a la que se acuesta. Pero, desde luego, nada de esto nos hace pensar que sea mala posentrenamiento. Personalmente diría que es esencialmente neutral, porque salvo que entrenes varias veces al día, tampoco es muy importante si rellenas glucógeno en 2 horas o en 6, por lo que tampoco recomiendo preocuparse mucho por eso. Hola Marcos, quiero hacerte una consulta acerca del consumo de 2 gramos de proteína diarios por kilo de peso. Primeramente agradecer la labor de divulgación que haces. Me he leído tus libros de Saludablemente, Invicto y Fitness Revolucionario y creo que Invicto es una obra de arte muy recomendable y así lo hago entre todos mis amigos. Y la consulta viene porque a raíz de seguir tus consejos, desde que te conocí y hace unos años, empecé a consumir 2 gramos de proteína por kilo de peso. He conseguido ganar suficiente volumen muscular. Pero claro, tus lecturas también han despertado en mí una mayor curiosidad sobre la salud en general, el ejercicio y claro, he seguido leyendo otro tipo de libros. Concretamente ahora tengo uno en mis manos que se llama La dieta de la longevidad, escrito por Walter Longo, en el cual demoniza el consumo de proteína más allá de 0,8 por kilo de peso, que ya sabemos que eso es las recomendaciones de la OMS. Y te leo una frase textual del libro que dice que las dietas ricas en grasas y proteínas son las peores en cuanto a mortalidad, incidencia y muerte por cáncer. Quería saber qué opinabas tú acerca de esto. Muchas gracias. Pues gracias por la pregunta y también por recomendar Invicto a tus amigos. Me alegro de que te haya ayudado. Pasando a tu consulta, llevo varios años interesado en la ciencia de la longevidad y este tema de la proteína es uno de los debates centrales, pero donde no hay consenso claro o como que hay 2 visiones, ¿no? O 2 argumentos que tienen sentido y no está claro cuál refleja mejor la realidad.
Por un lado está el argumento que comentas de Valter Longo y otros expertos en este ámbito que explican que la proteína activa la mTOR, que es como un señalizador de crecimiento del que he hablado en varias ocasiones. Esto eleva hormonas anabólicas como la IGF-1 o el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Y por un lado esto es bueno, de hecho los culturistas buscan maximizar estos factores porque se asocian con más crecimiento muscular, pero un exceso de estas hormonas tampoco es bueno porque podría elevar el riesgo de cáncer, ¿vale? Al final el cáncer es un exceso de divisiones y una activación exagerada de mTOR parece elevar efectivamente el riesgo de esta enfermedad. Cuando hablamos de longevidad, también parece haber un trade-off o una compensación o un compromiso entre los recursos que dedicamos a tareas de crecimiento y los que dedicamos a tareas de regeneración, lo cual está ligado con el equilibrio entre mTOR y AMPK. Al activar mTOR, el cuerpo entra en modo crecimiento y al activar AMPK entramos en modo regeneración, ¿vale? Bueno, esto de manera muy simplificada, y no es que uno sea malo y el otro bueno, sino que debe haber un equilibrio entre ellos, ¿no? Y es cierto que en el mundo moderno hay mucha más activación de mTOR porque tenemos pues comida abundante, comemos a todas horas, no nos exponemos a estresores que activan la AMPK, como por ejemplo el ayuno intermitente, el frío, el ejercicio, la hipoxia, etcétera, ¿vale? Que son también temas de los que hablo con frecuencia. Entonces, volviendo al tema de la proteína, pues algunos autores, no todos, pero algunos autores como Valter Longo en este ámbito, pues proponen consumir la mínima proteína necesaria para los procesos básicos de regeneración de los tejidos, y se suele hablar de ese 0,8 gramos por kilo de proteína al día. Y si revisamos primero los estudios en animales, pues vemos que efectivamente al reducir la proteína que se les da a los animales, como moscas o ratas, sobre todo en ratas macho, porque el efecto es mucho menor en ratas hembras, que ya de sí es curioso, pero bueno, se observa que en general al reducir la proteína se alarga la vida. De hecho, es suficiente con restringir ciertos aminoácidos como metionina o leucina y con ello se observa ya un aumento ligero de la longevidad. ¿Qué ocurre? Pues lo de siempre, que en humanos el tema es mucho más complicado. Sí tenemos algunos estudios que asocian más consumo de proteína y especialmente de aminoácidos como metionina con más mortalidad o que asocian más IGF-1 en sangre con más mortalidad, pero al revisar metaanálisis pues también vemos más mortalidad en personas con niveles bajos de IGF-1, ¿vale? Quizá menos cáncer, pero más mortalidad por otros factores, por lo que todo apunta que lo ideal es un nivel adecuado de IGF-1, ni muy alto ni muy bajo. En el libro de Valter Longo, él menciona algunos estudios sobre que un mayor consumo de proteína y grasa se asocia con más mortalidad, pero, a ver, hay un poco también de cherry picking, es decir, selecciona algunos estudios pero no otros, y también hay muchos factores de confusión, en el sentido de que las personas que comen más proteína y más grasa, pues en general también comen menos verdura, menos fruta, tienen peores hábitos y por tanto esos macronutrientes, especialmente la grasa, pues no vienen de alimentos frescos, sino de ultraprocesados y por tanto es un peligro, ¿no? Es arriesgado hacer mucho énfasis en estudiar solo macronutrientes sin fijarnos en el origen de esos macronutrientes. De hecho, si hablamos de metaanálisis y revisiones sistemáticas que son más fiables en general, se publicó una el año pasado que concluye que más proteína se asocia con más longevidad y como argumentos pues mencionan principalmente la mejora de la masa muscular. A ver, también es cierto que no hace falta 2 gramos por kilo en mantenimiento, o sea, si ya estás a gusto con tu nivel de músculo y no estás en déficit calórico, puedes bajar un poco la proteína, pero desde luego tampoco tenemos evidencia de que sea un problema. Podríamos, por ejemplo, en este sentido, explorar la longevidad de culturistas, que son probablemente el grupo que más activación de mTOR genera, que más proteína ha consumido con diferencia, y según los estudios que tenemos, pues muestran que tienen menos mortalidad que los hombres promedio, ¿vale? Por tanto, no parece haber una gran penalización en términos de longevidad, pero si comparamos con otros deportistas, por ejemplo, jugadores de baloncesto, se ve que estos últimos tienen una mortalidad bastante menor, prácticamente la mitad. Pero claro, eso es porque comen menos proteína o porque se mueven más o muy probablemente porque en el mundo del culturismo ha habido pues mucho más uso y abuso de sustancias anabólicas que producen efectos fisiológicos que nunca vas a lograr por mucha proteína o por mucha comida que ingieras. Y a ver, seguramente todo sume, pero yo me inclino más por esto último, ¿no? Y repito, a pesar de esto, los culturistas viven más que los hombres promedio, por lo que todo apunta a que el sedentarismo y la mala dieta parece mucho peor en términos de longevidad que la proteína. Y ni hablemos en términos de estética y de función muscular. Además, si hablamos de estudios en animales, no podemos extrapolar pues, estudios en ratas que viven enjauladas todo el día
con humanos en libertad. Sabemos, por ejemplo, que personas mayores que consumen la proteína, entre comillas, recomendada, de ese 0,8 gramos por kilo al día, tienen más sarcopenia y más mortalidad que las que comen niveles superiores, por encima de 1,2 gramos por kilo, y por tanto parece que la capacidad de mantener el músculo que ofrece la proteína y, por supuesto, el entrenamiento de fuerza es mucho más importante que la inhibición de mTOR e IGF-1 que logramos al reducir la proteína. O además sabemos que la proteína es importante para el sistema inmune y quizá en animales que viven en entornos esterilizados no es tan importante tener un sistema inmune fuerte, pero en un entorno libre, pues esto juega un papel más importante y también tenemos varios estudios que ligan mayor consumo de proteína con menor hospitalización por infecciones. Por matizar incluso un poquito más, también he hablado de que en varios estudios se ha visto que no importa solo la cantidad de proteína total, sino los ratios entre ciertos aminoácidos. Y, por ejemplo, se observa que al consumir más glicina y mejorar, por tanto, el ratio metionina-glicina, se reduce el efecto, entre comillas, perjudicial de ingestas elevadas de proteína. Y esto sin entrar en la infinidad de estudios que encuentran que al consumir más proteína, además de mejorar la calidad muscular, se pierde más grasa y el sobrepeso se asocia muchísimo más con mortalidad que el consumo de proteína. Y como decía antes, también habría que profundizar en la calidad de la proteína, ¿vale? No es lo mismo comer salchichas que carne fresca, o barritas de pescado rebozadas que pescado fresco, o salchichas de tofu que un cocido de lentejas. Y una vez más, la proteína de comida real se asocia con menos mortalidad que la proteína presente en alimentos más procesados. Y esto muchas veces, como decía antes, no se contempla en los estudios. Entonces, por concluir, como recomendación general, se trata de consumir niveles adecuados de proteína, y para mí eso es claramente por encima de 1,2 gramos por kilo, más en deportistas. O si estás intentando perder grasa, como decía antes, y por tanto en déficit calórico, pues niveles de 1,5 o 2 gramos por kilo al día son más recomendables. Que venga principalmente esta proteína de comida real y después incluir actividades que activen AMPK para recuperar ese equilibrio mTOR-AMPK, que parece que es la mejor manera de alargar la vida, pero también la calidad de vida. O sea, no solo viviendo más, sino viviendo bien hasta el final, con autonomía, con capacidad de disfrutar la vida. Y como siempre digo, el objetivo es morir joven, pero lo más tarde posible, ¿no? Y un consumo adecuado de proteína nos ayudará. Y cerramos aquí. Muchas gracias por escuchar. Os pido el favor de siempre, si os gusta el podcast, si habéis aprendido algo nuevo, y es que nos dejéis una evaluación en Apple Podcasts, en iVoox o en la plataforma que uséis para escucharlo, que nos ayuda a tener más visibilidad y llegar así a más personas. Gracias y hasta la próxima.